Seguimos en cuestión de prioridades desde la Catedral de Burgos. Hoy nos acompaña una de las voces que mejor conocen el patrimonio artístico histórico de Burgos, René Payo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de esta ciudad. Ha dedicado buena parte de su trayectoria a estudiar, interpretar y divulgar el valor cultural de esta ciudad y de su catedral, uno de los grandes símbolos del arte europeo. Él ha sido Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades y con él vamos a recorrer dos diálogos apasionantes entre tradición y contemporaneidad, la mirada de Picasso dentro del espacio catedralicio y las impresionantes puertas de Antonio López, que ya forman parte de la historia reciente de Burgos y que tenemos aquí detrás de nosotros. Muy buenas tardes, René Payo. Buenas tardes. Bueno, antes de hablar con usted, Laura Zembranos nos ha preparado un reportaje sobre estas tres puertas que previsiblemente serán instaladas en la fachada principal de Santa María. Vamos a verlo. Antonio López es un artista contemporáneo que está contento de su obra, y eso es muy importante. La puerta central está dedicada a Dios Padre, y es la creación. La puerta de la izquierda está dedicada a la Anunciación, el protagonista es la Virgen y el Espíritu Santo, y la puerta de la derecha está dedicada a la Encarnación, entonces el protagonista es Jesucristo. La puerta central será estudiada en los libros de historia del arte. Un aspecto muy importante es el tema de la perspectiva. Es una obra que tiene mucha tecnología para lograr que ese rostro de Dios en el centro, a medida que más te vas distanciando, más aparece. Innova, por ejemplo, el Espíritu Santo como un grupo de estorninos y su movimiento. Después, otros aspectos interesantes de las puertas son sus dimensiones. Estamos hablando, cada una de las puertas son 2 toneladas, son 6 metros y sobre todo son hechas o han sido hechas para colocarse en el exterior, no lo olvidemos. Y de una obra contemporánea recién llegada, como son las puertas de Antonio López, nos vamos a otra de las joyas góticas de esta catedral, la Capilla de los Condestables. En ellas se van a restaurar sus vidrieras. Una capilla que fue mandada a construir por los condestables de Castilla, Pedro Fernández de Velasco y su esposa Mencía de Mendoza. Inicialmente era una capilla funeraria. Impresiona ciertamente por el estilo constructivo que tiene. De hecho, se le llama una catedral dentro de la catedral. Una de las características del gótico es la verticalidad y es también la luz, como queriendo atrapar la luz de Dios y dejarla traspasar las capillas a través de las vidrieras. Tenemos 14 vitrales que, lamentablemente, con la Guerra de la Independencia del año 1813, la voladura del castillo de San Miguel por las tropas francesas hizo que esa onda expansiva destruyera prácticamente la mitad de las vidrieras. Unas vidrieras que, gracias al Ministerio de Cultura, actualmente se están restaurando y, si no hay novedad, para el semestre del próximo año 2027 estarán ya colocados. Con lo cual, si ya de por sí esta catedral tiene una belleza extraordinaria, con las vidrieras que se van a colocar será mucho más espectacular. Bueno, pues habrá que volver a verlas cuando estén esas vidrieras. Estas puertas han generado cierto debate. ¿Usted entiende esa polémica que se ha suscitado al introducir una intervención, digamos, contemporánea tan poderosa en un templo gótico tan importante? ¿Era arriesgado? Hombre, siempre apostar por una obra contemporánea es arriesgado, pero apostar por un caballo con muchas posibilidades de vencer, que es Antonio López, pues no es tan arriesgado. Ese diálogo entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y la innovación, no es algo que sea exclusivo de la Catedral de Burgos. A poco que recorramos los territorios europeos, vayamos a Reims, vayamos al Vaticano, vayamos a otros muchos lugares, veremos cómo se produce ese diálogo. Por otro lado, yo creo que las catedrales son edificios vivos que siguen manteniendo, en esencia, las mismas funciones que tuvieron en su origen. La catedral ha cumplido con una labor cultural importantísima desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y las formas de acercarse el hombre a Dios han sido distintas. No son las mismas las formas que tenían los hombres góticos, que las formas que tenían los hombres barrocos, que las formas que tenían los hombres del siglo XIX y que las formas que tiene el mundo del siglo XXI. ¿Pero ha sido un debate más emocional, más artístico, más social? Yo creo que ha tenido un componente emocional. Evidentemente, la catedral es algo muy importante para la ciudad de Burgos y todo burgalés se cree en el derecho y tiene el derecho de poder opinar sobre lo que se hace en su catedral. Claro, porque usted, como experto, muchas veces se dice que el patrimonio es algo intocable, ¿no? Estas puertas, de alguna forma, demuestran que una catedral histórica, bueno, pues puede seguir dialogando con el arte de nuestro tiempo, ¿no? Hay una serie de criterios que son básicos para una actuación como esta, ¿no? En primer lugar, una actuación como esta debe tener un valor que añada a la catedral y, evidentemente, añade a la catedral un valor. En segundo lugar, que no mutile y, evidentemente, no mutila, porque se actúa sobre una zona de la catedral que en principio se encuentra bastante distorsionada con respecto a su origen. En tercer lugar,
que sea reversible. Si dentro de 100 años nos damos cuenta de que las puertas son un error, las puertas se pueden retirar. Y creo que todos estos elementos están presentes en esta actuación. Y por otro lado, que no mutile, evidentemente. No se mutila absolutamente nada de lo que tiene la catedral en origen. Yo creo que fundamentalmente añade, no mutila, aporta, y yo creo que es algo que es interesante, pues eso, que veamos la catedral con estos ojos del siglo. ¿Usted cree que dentro de 100 años habrá desaparecido esa controversia? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, que dentro de 100 años, espero que dentro de menos años las puertas puedan lucir en su lugar, el lugar para el cual fueron pensadas. Vamos a hablar de otro asunto, porque Pablo Picasso visitó de incógnito la Catedral de Burgos en 1934, en la que sería su última visita a España. Su nieto es parte importante también de que hoy esté aquí la exposición, y nos va a acercar a ella Laura Zembranos. En total son 44 obras que recoge esta muestra, centrada en el artista Pablo Picasso y en cómo le influenció la temática religiosa de la Biblia. Para ver esta exposición nos acompaña don Carlos Izquierdo Yusta, vicario general de la Archidiócesis de Burgos. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tiene de singular esta exposición? Bueno, pues estamos en la primera exposición que hace Pablo Ruiz Picasso, obra de Picasso, en un patrimonio de la humanidad, en una catedral. Para nosotros era una gran apuesta y sobre todo es un gran honor tener a un gran artista en una obra mundial. ¿Qué obras son especialmente relevantes? Pues las obras relevantes yo creo que podemos irlas visitando. Quizá la primera, el cartel. El cartel está dedicado a una maternidad. En ella está su primera mujer, Olga Koklova, y también su hijo, su primer hijo, Paulo. Aparte de la maternidad, otro de esos símbolos que le influyen mucho a Pablo Picasso es la muerte. ¿Qué otras obras le dedica a ella? La muerte, para él, el símbolo de la calavera va a ser muy importante. Incluso en algunas ocasiones es su autorretrato, la va a utilizar durante mucho tiempo. El tema de la muerte lo hemos tratado especialmente en un capítulo que llamamos Gólgota. Gólgota es el lugar donde fue crucificado Jesucristo, y nuestro querido Picasso vivió la muerte en propia carne. Murió su propia hermana con difteria a los pocos meses, a los pocos años, y sobre todo la muerte de su amigo Casagemas. Era el compañero piso en Barcelona, y entonces este autorretrato que él produjo del año 1901 es una de sus obras claves y el inicio de la época azul en este caso. Y otro de los elementos muy importantes es precisamente el Guernica. Picasso se enamora de Dora Maar, y Dora Maar es la persona que va a hacer todo el proceso creativo del Guernica. Entonces aquí tenemos una parte muy importante de ese proceso creativo que será presentado en el año 37 en la Exposición Universal de París. Y hablamos de Pablo Picasso, que es un gran retratista, ¿no? Sin duda, estamos al nivel de Velázquez, al nivel de Goya, del Greco. Picasso fue un apasionado del retrato, especialmente el retrato de mujeres. Y hay una cosa muy curiosa, porque nosotros cuando pensamos en la paz lo asociamos a una paloma, y esto tiene que ver con Picasso. Vamos a verlo. Hemos querido concluir la exposición con un punto de esperanza, especialmente en este momento de guerra, de convulsión, pues un homenaje a la paloma y sobre todo el gran símbolo que logró Picasso con esta paloma, con esa florecilla, con esa rama de olivo y con esa cara. Entonces el final de la exposición es la esperanza en la paz y sobre todo la esperanza en un mundo mejor. Estamos en Burgos, en la catedral. Hay constancia de que Picasso en vida visitó la ciudad y visitó también esta catedral. Y ahora mismo sus obras están aquí. ¿Hasta cuándo vamos a poder verlas? Bueno, tenemos constancia de Picasso en la catedral en el año 34, 1934, en un viaje que realiza por toda España. Y podemos visitar su obra, estas 44 obras, precisamente hasta el día 29 de junio de este año. Y nada, como pueden comprobar, hay una afluencia muy importante de público. Invitamos a todos los espectadores. Muchísimas gracias, don Carlos. Pues ahí queda el mensaje. Invitamos a todos a que puedan venir a disfrutar de esta exposición de Pablo Picasso. Ya saben, hasta el 29 de junio pueden venir a Burgos, a la catedral, a ver esta magnífica exposición que dentro de la catedral ver a Picasso fascina, maravilla, y la verdad es que es impresionante. René, ¿cuál es el sentido que tiene este encuentro del mundo picassiano en un lugar sagrado como este? Bueno, indudablemente la obra de Picasso no puede entenderse sin ver el ámbito en el cual se encuentra circunscrita su obra. Y su ámbito es el ámbito cristiano. La tradición cristiana
ha servido de fuente de inspiración a algunas de sus primeras obras. Él siente una enorme fascinación por algunos temas muy vinculados al cristianismo. ¿Él era ateo, él era agnóstico? Él no creía, no era un gran creyente, no era un creyente. En el fondo no podemos saber qué es lo que pensaba, pero sus manifestaciones eran las de una persona no creyente. Pero a pesar de todo, muchos de los temas que aparecen en su obra, sin duda alguna, están claramente inspirados en esta tradición cristiana. O sea, de todos los aspectos que podemos hablar de Pablo Picasso, ¿cuál es el que mejor encaja en la catedral? Ese precisamente del espiritual, el revolucionario, el humanista, el creador. Pues la manera que tiene de enfrentarse a determinados temas universales, como puede ser la muerte, ¿no? Nos hablaba en el reportaje que acabamos de ver, pues todo ese sentimiento que tiene hacia la muerte, todo ese sentimiento que tiene hacia lo efímero de la vida, vinculado pues a determinadas tragedias a las cuales estuvieron presentes en su vida, ¿no? El sufrimiento también le fascina, el sufrimiento humano. Él viene a la catedral y nos consta que va a visitar de una manera muy importante el Cristo de Burgos, que verdaderamente le causa una enorme fascinación, ¿no? El tema del amor, ¿no? El tema del amor materno, la maternidad, el amor madre-hijo, ¿no? Que bueno, pues también dentro de la tradición cristiana pues tiene una enorme importancia, fundamentalmente vinculado a la iconografía mariana. Y después otros temas que tienen ascendencia clásica, como puede ser el de Moscóforo, que después se transforma en el Buen Pastor, ¿no? Indudablemente Picasso forma parte de una cultura mediterránea, y la cultura mediterránea evidentemente no se entiende sin la tradición cristiana, en la cual Pablo Picasso se encuentra perfectamente incardinado. ¿Y esta exposición puede romper de alguna forma también ciertos prejuicios y acercar a cierto público que hasta ahora nunca había conectado con la obra de Picasso? Yo creo que sí, es una exposición magnífica desde el punto de vista de la selección de piezas. Se puede hacer un recorrido por toda la obra de Picasso, desde ese Picasso académico, ese Picasso que se está formando con su padre, ese Picasso de los primeros tiempos, ese Picasso cubista, ese Picasso que reniega más tarde del cubismo y ese Picasso que, como dice al final de su vida, he tardado toda la vida en desaprender lo aprendido y volver a pintar como pintaba un niño. ¿Y qué le puede ocurrir a un visitante que entre hoy en la catedral y de repente se encuentre las puertas de Antonio López y a Pablo Picasso a la vez? Pues puede quedar fascinado, por esta inyección de contemporaneidad, de lo mejor de la contemporaneidad. Indudablemente Pablo Picasso es uno de los pintores universales, no solo españoles, sino de todo el mundo, y Antonio López es un artista vivo, un pintor y un escultor vivo, pero que se encuentra también entre los personajes más reconocidos del panorama artístico internacional. Además con dos lenguajes muy distintos, ¿no? Pablo Picasso, que va renunciando paulatinamente a la figuración tradicional, y Antonio López, que ha hecho del hiperrealismo la manera perfecta para expresarse desde un punto de vista artístico. ¿Qué elabora o qué importancia ha tenido el nieto de Picasso en esta exposición? Pues muchísima, evidentemente. Tuvimos la oportunidad de acompañarle en algunas de las primeras visitas a la catedral y quedó fascinado por el templo, quedó fascinado por la sala. La sala es una sala magnífica, yo creo que en estos momentos es de las mejores salas de exposiciones que tiene la catedral de Burgos, la sala Beato Valentín Palencia, una sala que muestra por un lado la antigüedad, pero que es muy neutra desde el punto de vista de las decoraciones, con lo cual no entra en contradicción con las muestras que ahí se montan, y verdaderamente la exposición luce de una manera magnífica. El visitante que venga puede recorrer la vida y la obra de Picasso a través de estilo conductor, las raíces bíblicas, las raíces cristianas de este personaje, desde sus primeros momentos hasta los momentos finales de su vida. Vamos a ver qué le pregunta a los compañeros que están aquí observando. Luis Jaramillo, que sé que le gusta mucho el arte también. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Buenas noches. A mí me ha llamado mucho la atención que esta exposición presenta una mirada distinta, totalmente novedosa a la obra de Picasso. Por lo menos yo reconozco que poco conocía de su etapa, digamos, religiosa. Lo primero que quiero decirle es, me gustaría que me dijera 3 razones por las cuales uno no se tiene que perder esta exposición, para que venga la gente. Y el segundo aspecto que yo le preguntaría es si esta exposición abre la puerta a un diálogo permanente entre el mundo contemporáneo y el mundo clásico, y abre oportunidades para el sector turístico en una comuna como esta, otra cosa no, pero patrimonio por todos lados. Bueno, pues razones. La primera ya se ha señalado. El hilo conductor es un hilo novedoso, no se había indagado hasta estos momentos de una manera muy profunda en el Picasso que se inspira en la tradición cristiana. En segundo lugar, la calidad de las obras. Son obras de una enorme calidad. Todas ellas son obras de primera magnitud dentro de lo que es la producción de Picasso. En tercer lugar, que para cualquier persona que venga, y yo he venido con alumnos, puedes explicar la evolución de Picasso perfectamente
desde sus orígenes académicos a ese Picasso final, a ese Picasso que vuelve a pintar como un niño, pasando por todas las fases que tiene el maestro. La pintura académica, la etapa rosa, la etapa azul, el Picasso cubista, el Picasso que vuelve otra vez a la figuración y ese Picasso que vuelve a pintar en los últimos años de su vida como un niño. Y evidentemente yo creo que es una apuesta interesante la que se ha hecho y que abre la puerta pues, a ese diálogo. No es algo nuevo, ya incluso el Papa Pablo VI hablaba de la importancia que tenía el arte contemporáneo, que se debía dar al arte contemporáneo también para dialogar con Dios. Entonces yo creo que se puede indagar en este ámbito, en muchos artistas que están desarrollando pintura religiosa moderna y que en gran medida nos ponen también en la tesitura de que estas obras nos acerquen espiritualmente a lo divino. Respecto a esa combinación que ha hablado de patrimonio, turismo, arte contemporáneo. Evidentemente. El público actual ha perdido el miedo al arte contemporáneo. Hace unos años existía como una suerte de miedo al arte contemporáneo y el gran público no iba a ver exposiciones de arte contemporáneo. Sin embargo, quizá la formación que se ha ido produciendo a partir de unos determinados momentos ha hecho que el público asista de una manera muy notable a los museos de arte contemporáneo y a las muestras de arte contemporáneo. Y ahí están las cifras, ahí están los datos, ¿no? Yo creo que puede ser también un elemento de reclamo turístico muy importante a futuro por parte de este edificio, que no necesita potenciarse mucho, pero que todo lo que potenciemos verdaderamente será magnífico, tanto para la catedral como para la ciudad de Burgos. Y además de este valor cultural que tiene la exposición, pues esta era también una de las misiones de la exposición, que Burgos fuera más conocida y que Burgos pudiera traer gente de fuera para acudir a esta magnífica muestra. Todo suma, todo suma. Todo suma. Elena León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena a usted por la explicación y a la ciudad de Burgos porque me parece un absoluto acierto, tanto la exposición de Picasso, que ha explicado perfectamente ese hilo que puede explicar, como esta maravilla de puertas que tenemos. Yo quisiera indagar un poco en esa parte que hablábamos del acierto de Burgos como ciudad que puede integrar perfectamente un patrimonio cultural, medieval, como esta maravillosa catedral, con la parte del arte contemporáneo y cómo acercarlo además tanto a las nuevas generaciones como explotarlo desde un punto de vista turístico y posicionar a Burgos incluso a nivel internacional, ¿no? Compitiendo con otras grandes ciudades como foco cultural y atraer tanto a la parte joven que se quiera acercar al arte como al turismo patrimonial de una manera mucho más moderna y quizá más accesible. Burgos ha sido a lo largo de la historia en algunos momentos ciudad de vanguardia. Cuando se levantó esta catedral, las formas con las que se hicieron esta catedral eran formas de vanguardia. Cuando llegó el Renacimiento, modernos en su momento, ¿no? Burgos ha sido ciudad de vanguardia y no debe perder ese sentido de ciudad de vanguardia. Y en este sentido, como señalaba anteriormente, no tenemos que tener miedo al arte contemporáneo de calidad, porque dentro del arte contemporáneo también hay que saber separar la paja del grano, ¿no? Hay que saber separar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero como decíamos, las apuestas que se han hecho en este caso pues son apuestas a caballo vencedor. Apostar por Antonio López y apostar por una exposición de Picasso es apostar a caballo vencedor, ¿no? Yo creo que es una dinámica muy interesante, aparte de seguir manteniendo pues, un intento de recuperar todo lo que es nuestro pasado a través de exposiciones que nos muestren lo que hemos sido, también evidentemente apostar por el futuro. Apostar por el futuro de maestros consagrados o también de maestros jóvenes. Recientemente ha habido también algunas exposiciones en la catedral de maestros jóvenes, de pintores jóvenes, que verdaderamente han dialogado con el templo. Yo creo que ese diálogo entre tradición y contemporaneidad es algo sumamente interesante. Y a poco que miremos, ese diálogo se produce pues, en el diálogo entre el gótico y el Renacimiento, entre el gótico y el barroco. Es algo sumamente interesante y que aporta. Y que yo creo que la catedral debe ser valiente y que puede ser una de sus líneas de actuación cultural pues en los próximos años. Álvaro. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Yo te tuteo, que son muchos años de amistad. Más de los que quisiéramos. Sí. La verdad es que sobre la muestra de Picasso poco se puede decir, salvo que es la mayor y mejor exposición de arte plástico que se ha hecho en Castilla y León nunca. Creo que con eso está todo dicho. O sea, además resulta que está en un espacio como esta catedral, que es la única del mundo proclamada Patrimonio de la Humanidad por sí misma, pues huelga decir eso, ¿no? Yo recuerdo una
Una magnífica exposición de Miró, aquí en dependencias de la catedral, y recuerdo también otras magníficas exposiciones de arte contemporáneo hechas en Silos, por ejemplo, por la Fundación Silos, y tienen mucha aceptación. La gente acepta el arte contemporáneo dentro de los espacios más clásicos. Sin embargo, mira lo que ha sucedido con las puertas de Antonio López, ¿no? Has dicho que lo entiendes o que lo respetas, y yo lo que te quiero preguntar es si lo entiendes, porque es muy curioso que una institución a la que le adjudicamos cierto conservadurismo por los biorritmos de su historia, como es la Iglesia, las acepte de tan buen grado como que las ha encargado, y que haya fuera una supuesta contestación social a estas puertas. Pues sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Las opiniones hay que respetarlas. Desde el punto de vista de la valoración, pues todas las valoras o no las valoras, ¿no? Yo las respeto, pero algunas opiniones, evidentemente, personalmente, no las valoro, ¿no? Y eso es lo que se produjo con estas puertas, ¿no? Creo que fue una controversia un tanto forzada, un tanto vinculada pues a determinados criterios extraartísticos, y que en gran medida pues contribuyó de una manera negativa para que el resultado final, que yo estoy convencido que será el que tiene que ser, que las puertas se lleguen a colocar, pues se dilate un poquitín en el tiempo. En cualquier caso, tampoco me preocupa en exceso. Ya la catedral puede presumir de haber aportado a su patrimonio propio, una gran obra del siglo XXI, que, como se señalaba en este mismo programa, pasará a estar dentro de muy poco en los libros de historia del arte, con letras mayúsculas, como una de las grandes obras de Antonio López, que hemos tenido la suerte de que las haya podido culminar este maestro, que, como todos sabemos, es un maestro ya con una determinada edad, y que probablemente esta sea una de sus últimas grandes obras desde el punto de vista volumétrico y desde el punto de vista escultórico. René Payo, le voy a pedir que se quede todavía conmigo unos segundos, porque tenemos un regalo de otro artista contemporáneo o coetáneo que quiero que vea, que es Chema Nieto, un dibujo que nos ha hecho. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Hay una exposición de Picasso en la Catedral de Burgos. Picasso, ese engreído que se creía el mejor pintor y el mejor dibujante de la historia. Y lo era. Y en Burgos. Esos engreídos que se creen que tienen la catedral más bella de España. Y la tiene. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ahí vemos la Catedral de Burgos, con esa maravillosa obra de la maternidad de la etapa más temprana de Picasso, y que ilustra también el cartel de la exposición. ¿Qué significa para los burgaleses esta catedral? Bueno, pues es nuestro símbolo de identidad. Creo que no hay ningún burgalés que no se sienta identificado con el templo, y que en el imaginario colectivo, cuando cierra los ojos, no vea fundamentalmente su catedral. Es nuestra identidad, nuestro emblema, nuestra seña de definición como burgaleses. Álvaro, ¿lo compartes como buen burgalés que eres? Sí, está en el ADN de todos los burgaleses, ¿no? La verdad es que es un orgullo, no solo por lo que es y por lo que constituye. Solemos decir, y parece que Chema nos da la razón, que es el mayor y mejor museo de esta tierra, que a su vez es la tierra que atesora mayor patrimonio de toda España, ¿no? Así que es muy orgullosos de la catedral, y no solo de la catedral, sino también de la gestión que se hace de la catedral, que es importante reseñarlo. Y estas puertas son un ejemplo muy claro. Bueno, es un símbolo de Castilla y León, Luis, Elena. Eso es lo que yo quería apuntar, que es verdad que los burgaleses se tienen que sentir muy orgullosos de la Catedral de Burgos. Yo viví 2 años en esta ciudad, y la verdad es que acabas tú mismo mimetizándote con enseñarlo como el orgullo, como la gran apuesta de la ciudad, el escaparate perfecto, ¿no? Pero yo creo que es señal de identidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que es uno de los buques insignia, no sé si el mejor, porque creo que ahí tenemos tanto patrimonio y tan increíble, pero desde luego este es un buque insignia del patrimonio histórico de nuestra comunidad. De la bella desconocida de la Catedral de Palencia, ¿no? a la gran conocida que es la Catedral de Burgos. La gran conocida que es la Catedral de Burgos, la Catedral de León. Sí, yo creo que tenemos un patrimonio en Castilla y León que es inconmensurable. Y yo comparto con nuestro ilustre invitado, afortunadamente comparto la misma opinión. Creo que se integra perfectamente con la catedral, y además yo creo que además la hace estar viva y evolucionar hacia el futuro. Así que enhorabuena a todos los burgaleses, tienen una joya aquí. ¿Y qué le queda a René Payo por descubrir de esta catedral? ¿O se lo sabe absolutamente todo? Por fortuna no me lo sé todo, y seguimos trabajando en la catedral.
Y bueno, pues sí que me gustaría invitar a todos los castellanos y leoneses que vengan a ver la catedral, aprovechando la magnífica exposición de Picasso y que disfruten, si no lo han visto todavía, de estas magníficas puertas. Las puertas estarán más tiempo, pero lamentablemente la exposición de Picasso tiene unos plazos bastante cortos. Ya saben que las instituciones, los museos prestan unos plazos bastante cortos y que se puede y se debe aprovechar esta gran oportunidad para que disfrutemos pues, de lo mejor de Picasso en este incomparable templo. Hay que insistir, 29 de junio, ¿no? Es el final de la exposición. Si no, luego se alarga, que quizá a lo mejor se alargue. Bueno, esas cosas nunca sabemos qué va a pasar. René Payó, gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias por ser tan divulgativo, por esta clase magistral de arte, de patrimonio, de cultura. Este programa que es político a veces nos viene muy bien, ¿eh? Pararnos, descansar un poco y hablar de otras cosas. Muchas gracias. Un placer.